Tal vez están sorprendidos de que vaya a predicar esta tarde, pero déjenme decirles que yo estoy más sorprendido que ustedes. Primeramente les quiero dar las gracias, hermanos, ¿no? Primeramente le doy gracias a Dios que me permite el privilegio y el honor de poder compartir la palabra de Dios delante de ustedes. Quiero decirles que este es un compromiso grande, ¿verdad? Porque no nomás es la predicación, ¿verdad? Sino la vida de uno mismo cuando está predicando tiene que hacer cambios. Y cuando uno se mete en el espíritu a hacer el estudio y eso, está en el espíritu es cuando ve más manchas en uno. Cuando estás en el espíritu te das cuenta de cosas que estabas mal. Entonces, pero yo le doy gracias a Pastor, ¿verdad? Que me confía en el púlpito. Sé que no es cualquier cosa. Este es un día como memorable para mí, ¿verdad? Un día que compartí con Pastor Santana en la iglesia regional de Vista. Aleluya. Ese es un día que no voy a olvidar, hermanos. Sí, bueno, Pastor, no tengo tanto tiempo, casi un año que estoy aquí con usted, Pastor. Pero yo estoy muy agradecido con el Pastor, con el liderazgo y con todos los hermanos que nos recibieron, ¿verdad? A mi esposa y a mí. Y nos están dando la oportunidad de desarrollarnos. Gracias, hermanos. Por si no me conocen, algunos que no me conozcan todavía, mi nombre es Guillermo Ahumada. Yo soy producto de la Casa de Recuperación. Yo estuve ahí en el año del 2006 y aunque llegué nomás por 3 meses en mis ideas, ¿verdad? De que para alivianarme, decía yo, nomás para alivianarme, el Señor me agarró, me quedé 6 meses, un año. Y ya que cumplí un año, que ya me iba a graduar, me dijo el director que me quedaba 5 meses más para apoyarlo porque se iba a casar y que me ocupaba. Y pues, gloria a Dios, 17 meses. ¿Verdad? Y a los hermanos de la Casa de Recuperación, yo estuve con ellos compartiendo la semana antepasada, pues igual, hermanos, ¿verdad? En lo que estamos, vamos a agarrar la victoria en la Casa de Recuperación. Y hermano, pues voy a empezar a compartir un tema importante que tengo, ¿verdad? Y es tan importante, hermanos, como para un cristiano, como decir, esta es la diferencia entre una vida de victoria o una vida de derrota. Nosotros estamos aquí y queremos una vida de victoria, ¿verdad? No queremos ya más derrotas tenemos en el mundo, pero ahora con Cristo, ¿cuántos saben que Él nos quiere llevar de victoria en victoria, ¿verdad? Y entonces voy a compartir, hermanos, pero antes quiero que me ayuden a orar, ¿va? Para poner este tiempo en manos completamente de Dios. Inclinen su rostro y ayúdenme a orar, hermanos. Señor, en este momento, Padre, me presento delante de tu presencia, Señor, con un corazón humillado, Padre. Reconozco, Padre, que si no hubiera sido por ti, Padre, yo nada pudiera hacer, Señor. Gracias, Señor. También, Padre, tengo el corazón agradecido para decirte gracias, Padre, y dar testimonio, Padre, que no te importó, Padre, la condición en que me encontraba, Señor, en el lodo cenagoso, Padre. Ahí tú metiste tus manos, me sacaste, me limpiaste y me llevaste a una casa de recuperación, Padre, porque tenías un propósito para mi vida, un propósito que yo no tenía, Señor. Yo te pido, Padre, que purifiques mi mente, mi corazón y mi boca, Señor, y que no diga nada, Padre, que sea contrario a tu palabra, Señor. Padre, también te pido que los oídos espirituales, Padre, de mis hermanos, Padre, puedan estar atentos y oír tu voz detrás de mi voz, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, me pongo en tus manos. Amén y amén. Amén. Y si les decía, hermano, bueno, tengo una palabra que como cristianos ya todos la hemos oído y la usamos mucho, ¿verdad? Se llama la fe, ¿verdad? Cuando somos cristianos hablamos mucho de la fe, pero ciertamente es difícil poder definir la palabra fe, ¿verdad? ¿Cuántos podrían decir, bueno, la fe es esto, la fe es otro? Porque es una palabra, aunque es una palabra pequeña, encierra muchas cosas. Pero nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener en cuenta todos los aspectos de la fe. Porque dice la palabra, que dice la palabra de Dios, que el justo ahora por fe vivirá. ¿Y quién es el justo? ¿Verdad? Muchas veces uno dice, no, pues yo no soy tan justo porque esto o por lo otro, y no se cuenta, ¿verdad? Y no es que uno sea justo, porque en ese caso nadie es justo, yo menos, ¿verdad? Pero si somos justos es porque el Señor nos ha justificado. O sea que si llegamos a la presencia de Dios, oh, mira, hay muchos pecados aquí, muchas cosas, pero ¿sabes qué? Porque aceptaste al Señor Jesucristo y porque Cristo murió por tus pecados, entonces tú estás justificado. Por eso ahora somos los justos. Y entonces, si vamos a vivir por fe, hermanos, tenemos que entender con claridad, ¿verdad?, lo que es la fe.
Porque hay muchas definiciones de fe, pero no se trata de tener muchos conocimientos de palabras de la fe, conocimientos intelectuales, que las defino así, que viene del griego y que viene del latín, la raíz. Porque esas son palabras intelectuales que no nos van a servir de mucho. La fe es algo espiritual. Y nosotros tenemos que discernir la fe por medio de nuestro espíritu. Eso es lo importante, poder discernirla espiritualmente, porque déjame decirte que los grandes hombres de fe no tenían tanto conocimiento de qué significaba la fe, o ni siquiera qué era la fe. Mas sin embargo son los héroes de la fe ahora. Y una de las definiciones que yo tengo, no tienen que ir para allá, porque después lo vamos a ver. Es Hebreos 11:1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No? Y aquí estamos hablando que la fe nos da una certeza, ¿verdad? Una certeza que nos hace que lo que ni siquiera lo podemos ver, nosotros lo damos ya como un hecho. El cristiano lo ve ya como un hecho, el hombre de fe, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve, o sea que aunque no se vea, uno ya lo está mirando. En otras palabras, por medio de la fe, hermanos, por medio de la fe podemos ir al futuro, ver el futuro como si fuera el presente, ¿verdad? Y también podemos ver lo invisible como visible, y hasta lo imposible lo podemos hacer posible por medio de la fe. Pero no queda ahí, ¿verdad? No va a quedar ahí nomás, porque tenemos Efesios 6:12. Ahora nos da otra definición. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Allá vemos otro concepto, ¿verdad? Ahora el AP nos dice, aquí la escritura en Efesios, nos dice que es un escudo, porque con el cual vamos a apagar los dardos de fuego que el enemigo nos va a enviar. Dice sobre todo. Quiere decir esto, hermanos, que antes de cualquier otra cosa usted tiene que estar seguro de que está caminando con fe. Porque si no va caminando en la fe, hermano, entonces usted no va a llegar a ningún lado. Ni nadie va a llegar a ningún lado, porque el enemigo nos va a detener con los dardos de fuego que nos va a estar tirando. Tenemos que estar protegidos. El cristiano debe de estar protegido con el escudo de la fe. Dice: el justo por su fe vivirá. Porque muchas veces podemos tomar la fe como algo a lo ligero, una palabra a la ligera. Si somos cristianos, tenemos que entender que la fe es algo que no podemos prescindir de eso, porque ahora vivimos por fe. Y si lo tomamos a la ligera, como, ¿verdad? Podemos decir, esto, hermano, va a ir para allá, por fe, hermano, por fe. No, hermano, no, por fe, hermano. Pero es como un decir. No es realmente que uno está sintiendo, ¿sabes qué? Por fe voy a hacer hasta un no, nada más es un decir. Hermano, voy a ir a la conferencia. Por fe, hermano, sí, por fe. ¿Y sabe lo que quiere decir eso, hermano? Muchas veces que ni siquiera he juntado dinero, que ni siquiera pido permiso del trabajo, que no he hecho nada. Y le pregunto, ¿va a ir? Y me va a decir, pues, no sé, por fe. Y eso no es la fe, hermano, ¿verdad? El justo por fe vivirá. Quiere decir que ahora nosotros, hermanos, somos los justos y vivimos por fe. Quiere decir que nuestra fe está puesta realmente en el Señor. Quiere decir que aunque usted esté careciendo de economía, la economía está muy mala, o no tenga un trabajo, usted tiene que entender que usted tiene un proveedor. Mi fe no está puesta en la bolsa de valores de Nueva York. No sé cómo amaneció la bolsa, si está la alta o si está la baja, porque eso no me va a afectar a mí. Primero, no tengo ni acciones. Pero aunque tuviera, no voy a poner mi fe si la bolsa está subiendo, si está bajando, si está devaluado el peso, si está ahí depresión en la economía o si está como esté, ¿verdad? El hombre de fe, el justo que vive por fe, tiene su fe puesta en el proveedor que está arriba. No importa que hay depresión, que sí o que, yo tengo mi fe en el proveedor. Igual que la salud, hermanos. Cuando la salud anda mal y que el doctor te dice que no sé qué, ¿sabes qué? Está bien, ¿verdad? Es el doctor. Pero la última palabra la tiene el sanador.
Mi sanador se llama Jesucristo. Y Él curaba de todo. No nada más curaba a los ciegos, no, yo no más a los ciegos, soy oculista. O a los que estaban inválidos, Él curaba a todos. Incluso revivía a los muertos. Porque el cristiano ahora vive confiando en Jesucristo. No vive de que necesito un trabajo, me voy a levantar y no voy a esperar que venga el trabajo a buscarme a mí. Es que vivo por fe, alguien va a venir. No. Se levanta, le pide dirección al Señor y va. Y toca una puerta y si no se abre no se enoja. Dice, es que el Señor tiene otra. Pues ya, al menos ya sé que esta no era. Y dice, y busca otra puerta, porque ahora nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres. Nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Porque, hermanos, cuando estamos con Cristo, ¿verdad? Estamos con Cristo. Pero si no confiamos en Cristo, ¿de qué nos sirve tener a Cristo? Porque había un predicador, hermanos, que decía, siempre estaba hablando de la fe. La fe es lo más importante, y la fe es lo más importante. Pero en esa ocasión había uno que era más religioso. Y decía, ¿por qué este hombre dice que la fe es lo más importante? Este predicador debería estar dando la gloria a Cristo y decir que Cristo es lo más importante. Y seguía el predicador, es que la fe, hermano, es lo más importante. Ya cuando acabó la predicación lo enfrentó. Disculpe, ese ministro, ¿usted por qué dice que la fe es lo más importante? ¿Qué no debería usted decir que Cristo es lo más importante? Le digo, no, es la fe lo más importante. Usted está blasfemando. Usted está diciendo cosas que dice, ¿de qué le sirve a usted la fe si no tiene a Cristo? ¿Y a usted de qué le sirve Cristo si no le tiene fe? Porque Cristo, hermanos, es el autor y el consumador de la fe. Porque una cosa es conocer a Cristo. No, muchas veces pensamos que nomás nosotros conocemos a Cristo. Pero hay que decirle que el mundo conoce a Cristo. Todos conocen a Cristo. El tiempo se rige del nacimiento de Cristo. No nomás este tiempo, sino el tiempo pasado, antes de Cristo, después de Cristo. Todo el mundo conoce. Yo conocí a Cristo antes de convertirme a Cristo. Lo miraba en las películas. Y que es una película de Cristo, que suave. Y luego me gustaba cuando defendió a la mujer adúltera, ¿no? A ver, ese que tiene la primera piedra, el que esté libre de pecado. Y decía, este es mi héroe, ¿verdad? Arriba de Cristo. Me molestaba cuando me ponía triste, me daba coraje cuando lo crucificaban. Y no era cristiano. La diferencia de un cristiano y de una persona que conoce a Cristo, porque la gente que conoce a Cristo lo conoce. Nosotros lo conocemos, pero nosotros hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en Cristo. El mundo no lo ha hecho, pero nosotros sí lo hemos hecho. Por eso nosotros decimos ahora, somos personas que vivimos por fe. Y esa es la introducción, hermanos. Yo estoy al revés, la introducción hago larga y luego ya se ponen más corta. Para que no se asusten. Pero para entrar, esto les queda un poquito de la fe, diferentes versículos para ver diferentes ángulos. Pero yo tengo un versículo con el que me voy a agarrar más para predicar esta palabra. Y lo tengo en Lucas 22:31. Si ya lo tienen ahí, amén. Le voy a dar lectura para que no lo tengan, lo pueda escuchar. Es Lucas 22:31 y dice la palabra así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y no sé si habríamos escuchado este versículo anteriormente, hermanos, están familiarizados con este versículo, hermanos, pero lo que estaba pasando aquí
en el contexto de este versículo es que el Señor ya se iba a ir. Eran las últimas palabras que el Señor Jesucristo le decía a Pedro. Y eran los últimos días que Jesucristo iba a estar aquí en la tierra antes de ser crucificado. Entonces va caminando, bueno, Simón es Pedro, ¿verdad? Va caminando Pedro con Jesucristo y de repente Jesucristo le hace una revelación a Pedro. Algo que Pedro no esperaba en ese momento. Y le dice: Pedro, Satanás te va a zarandear como a trigo. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y Pedro como entró como en un shock. ¿De qué estás hablando? Yo te he visto a ti reprendiendo demonios, yo te he visto a ti haciendo milagros, yo te he visto así haciendo todo, y ahora que el enemigo viene contra mí, tú nomás lo único que vas a hacer es rogar al Padre para que mi fe no falte. ¿Por qué no vas a reprender mejor al enemigo? ¿Por qué no le dices al enemigo: mira, con Pedro no te metas, déjalo, Pedro, no te preocupes, yo te voy a defender? Pero no fue así. Jesucristo tenía un propósito para que pasara eso que iba a pasar. Y el propósito era, hermanos, que Pedro, como ya se iba a quedar solo, aprendiera a pelear con sus propias armas, que dependiera de su fe y que enfrentara al enemigo, pero que su fe no faltara. Porque acuérdense que la fe era el escudo donde Pedro se iba a proteger, pero iba a saber utilizar las armas, porque el Señor Jesucristo, cuando hizo el llamado a Pedro, lo hizo con un propósito. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesucristo llamó a Pedro? En la barca llegó un día cuando Pedro lo que menos esperaba era Jesucristo, o que su vida cambiara de esa manera. Mas sin embargo, Jesucristo llegó con Pedro, conocemos la historia, y le pidió que echara sus barcas más atrás porque no había podido pescar nada en toda la noche. Y Pedro no quería hacerlo. Dijo: ya, toda la noche he estado aquí y no he pescado nada. Vienes y me dicen que las vuelvo a echar otra vez, que las estoy limpiando. Pero en tu palabra las voy a echar. En otras palabras, era por respeto, ¿verdad? Está bien, las voy a echar por respeto, pero no creo yo que vaya a pasar nada. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Pedro? Que cuando echó las redes salieron llenas de peces y la barca se llenó y tuvieron que ir por más barcas y llenar las otras barcas. Y eso fue un milagro. Pedro conoció a Jesucristo por medio de un milagro. Pero cuando le dice esto, ya han pasado 3 años. Ese día Pedro empezó a caminar con Jesucristo porque fue el primer llamado. Pedro. Después vino ahí Jacob, el hermano Andrés, Juan y los demás discípulos hasta completar 12. Pedro había sido enseñado, hermanos. Había sido enseñado de la doctrina de Jesucristo. Pedro había sido enseñado de la doctrina del amor, del perdón, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina del pecado. Pero comenzaba a conocer las doctrinas porque Jesucristo iba a hacer una iglesia donde Él la iba a edificar. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no le iba a hacer Pedro con sus propias ideas. Ok, aquí te la hago, Jesucristo como la quieres, así, basado. No iba a ser como Pedro la quería hacer. La iglesia de Cristo tenía la doctrina. Igual que esta iglesia, hermanos. Esta iglesia es de Cristo. Porque está hecha con los fundamentos de Cristo. ¿Cuántos conocen la doctrina del amor? De amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esta iglesia está haciendo con los mismos fundamentos de la de Pedro. Pero el Señor Jesucristo entendía que la doctrina que había sido enseñada a Pedro no iba a ser suficiente. No iba a ser suficiente pura doctrina si Pedro no se fundaba en la fe. Porque el Señor conocía a Pedro, hermanos. El Señor sabía que Pedro había llevado una vida cómoda. Pedro había llevado una vida cómoda al lado del Señor. Era pura enseñanza, puro ver milagros. Hacía hambre, ¿qué pasaba? El Señor multiplicaba los panes, multiplicaba los peces y les daba de comer, y hasta les sobraba para llevar. Pedro estaba en la barca, hermanos, y se sentía la tormenta
y llamaban al maestro Jesús. Y Jesús reprendía la tormenta. Y Pedro podía volver a dormir otra vez en la barca, ya sin la tormenta. Y el Señor sabía eso. El Señor sabía que Pedro sí era un hombre de fe. Pero la fe de Pedro era fe volátil. Y no estoy hablando mal de Pedro, estoy hablando del proceso de Pedro, porque Pedro fue un gran hombre de Dios. Pero tuvo un proceso, como mencionó el hermano, el proceso, no sé qué digo, pero el proceso. Pedro también tuvo un proceso, y en ese proceso estaban pasando cosas que cuando uno la ve dice, ¿cómo es Pedro el apóstol? Y hacía estas cosas, y tenía miedo, y bueno, es que estaba en el proceso, ¿no? Pero al final, acuérdense, hasta la muerte, como había prometido, porque luego decimos, sí, le prometió que hasta la muerte, y luego se rajó. Pues en ese momento del proceso sí titubeó, pero después, ¿qué pasó al final? Hasta la muerte lo siguió. Ya fue un hombre que no tuvo temor. Pero el Señor sabía, hermanos, que la fe de Pedro era fe volátil. Y con esa fe, el Señor no se podía ir y dejarle a Pedro, Pedro, tú vas a edificar una iglesia, sabiendo el Señor Jesucristo que la fe de Pedro era volátil, que iba a haber muchos obstáculos, que iban a venir cosas en contra, el enemigo, los gigantes, los obstáculos, iban a hacerse presentes en la vida de Pedro. Y Pedro, con fe volátil, de que cuando las cosas estaban bien, sí iba muy contento, pero cuando las cosas se ponían mal, se regresaba. Porque la fe lo hacía ir para adelante, pero el temor lo hacía que se regresara. Y Pedro se acordaba cuando Jesús se acordaba, cuando Pedro caminó sobre el agua. Cuando se apareció Jesucristo caminando sobre el agua, estaban los apóstoles en la barca, se asustaron, ¡ay, un fantasma! Dijo el Señor, no, soy yo. Y dice, oh, si tú quieres caminar sobre el agua, manda que yo camine. Y le digo, Pedro, camina, vente. Y Pedro caminó, hermanos. Pedro caminó sobre el agua. Y iba caminando sobre algunos pasos, ¿no? Pero caminó. Porque es el único hombre que ha caminado sobre el agua, con Jesucristo. Pero ese que hubo un viento de repente. Y ese viento hizo que Pedro quitara la mirada de Jesucristo y pusiera su mirada en el viento. En otras palabras, como en el problema. Y entonces ahí se quitó la fe. Y Pedro se comenzó a hundir. Y el Señor, ay, Pedro, ya casi te graduabas de ahorita. Ya casi te quito al diablo, para que no te zarandee. Ya casi, hermanos, yo creo que Jesús ya le hubiera dicho, ni el diablo no te va a hacer nada porque ya no tiene caso. Ya vi que sí, pero se asustó, se llenó de temor y luego se hundió. Y entonces, hermano, Jesucristo se acordaba de eso y dijo, no me puedo ir, Pedro, y dejarte a ti para edificar una iglesia, mi iglesia, si no tienes una fe fundada, si tienes una fe volátil, que ahorita sí, mañana no, que sí, que no. Necesito que te fundes en la fe. Y si ya me voy, y ¿sabes qué? Que voy a echarle al enemigo. Para ir a dar fe, para que aprendas a defenderte, para que te puedas fundar en la fe. Y nosotros, hermanos, somos como Pedro. Y no estoy diciendo que nada malo, pero somos como Pedro porque así como Pedro fue llamado un día, nosotros también hemos sido llamados. Nadie esperaba ese día que el Señor nos llamó, que el Señor iba a interrumpir nuestra vida. A mí el Señor me encontró allá a las 3 de la mañana y yo le estaba pidiendo riquezas. Yo le estaba pidiendo que me llevara porque ya no tenía fuerzas. Fue el Señor el que me sacó. Digo, ¿sabes qué? Vente, te voy a hacer un paro. Te voy a llevar a la casa de recuperación. Pero yo no quería. De verdad, Señor, levántame para ser ministro o dame riquezas. No estaba hablando por eso. Y el Señor se presentó y me dijo, es que ya no puedes, pero yo te voy a dar fuerzas. Y me llevó a la casa de recuperación. Y yo jamás pensé que iba a quedar ahí tanto tiempo. Y no, es que yo estaba predicando ahorita la palabra. Si alguien me ve, los que andaban conmigo en aquel tiempo, no se lo van a creer. Tienen que llevar un video. Pero el Señor también nos llamó a nosotros igual que Pedro, hermanos. Y también a nosotros nos ha enseñado las doctrinas. A nosotros hemos sido enseñados de las doctrinas, hermano, ¿verdad? La doctrina del amor y del perdón, porque nosotros vivimos con esa doctrina.
Porque esa es la edificación de la iglesia. Las doctrinas de Cristo no son personales de nadie, sino son las bíblicas. Porque nosotros estamos siendo enseñados igual que Pedro. Porque mire, aquí los evangelios, ahí está lo que le enseñaron a Pedro. Y lo que está en los evangelios, cuando nosotros lo leemos, también lo aprendemos. ¿Y por qué el Señor nos está enseñando los evangelios? Las doctrinas. Porque nuestro llamado, hermanos, es por un sentido. Nuestro llamado es para edificar la iglesia también. Pedro edificó la primera iglesia, pero todo el llamado de nosotros es para la edificación de la iglesia. El pastor ha sido llamado para edificar una iglesia. Y el hermano es llamado para edificar la iglesia. Pastores son llamados para edificar la iglesia. No son los dones. El don del que te sirve para edificar la iglesia. Tienes el don de maestro para edificar la iglesia. El evangelista para edificar la iglesia. Todo es para la edificación de la iglesia y para darle gloria a Dios. Por eso hemos sido llamados. Nosotros tenemos ese llamado: ministrar la iglesia, edificar la iglesia, darle gloria a Dios. Pero el Señor, hermanos, también quiere, déjeme decirle que el Señor también quiere que nosotros tengamos ese fundamento de fe. Porque el Señor sabe que si somos personas de fe volátil, como era Pedro, entonces no vamos a poder cumplir el propósito que el Señor nos ha dado. Tenemos que ser personas que tengan su fe fundada, no en la sabiduría de los hombres, sino en donde una fe fundada en el poder de Dios. Por eso el Señor nos sigue poniendo a veces las pruebas. Por eso el Señor sigue dejándonos que el enemigo a veces trate con nosotros. ¿Por qué? Porque todo eso al final de cuentas va a ser para nuestro beneficio, hermanos. Pero no entendía. ¿Por qué me vas a dejar que el diablo me se bendiga? Y ahí voy a rogar que Dios me dé fe. Él hubiera preferido no pelear que cubrirse con Cristo. Pero Cristo dijo: no, yo te necesito fuerte, porque tienes un propósito grande. Así nosotros tenemos propósitos de parte de Dios, y es la fe lo que nos va a llevar adelante. Porque en los tiempos buenos sí somos de fe, pero muchas veces las pruebas, ahí es donde mucha gente se retira. Y fíjense cómo es la cosa, que cuando más necesitamos de Dios es cuando nos retiramos de Dios. Ay, la prueba, esto ya no la voy a aguantar. Mejor me voy a ir a buscar trabajo por acá, otra cosa. Yo oigo y me gozo cuando el pastor Santana nos dice que estaban ahí en la casita, y que la cocina, y unas mujeres, y él. Esa es la prueba. Dios prueba la fe. Digo: ¿usted quiere ser pastor? A ver, le voy a poner unas pruebas, le digo. A ver si las resisto. Porque si pastor Santana ahí le dice: no, mira, yo tengo mi familia, mejor me voy a poner a trabajar y mantenerlas, porque tengo compromiso con él, cada quien se arregle como pueda. Se le acabó la fe. El Señor lo estaba probando y dijo: qué bueno que me dijiste ahorita, porque te iba a dar una iglesia grande. Y si no fuiste fiel en lo poco, no te va a poner en lo mucho, pero si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Porque esto no es que pasar, esto no es que el final, hermanos. Ya tenemos la iglesia, ya llegamos a la meta. No, esto es el principio. Esta iglesia va a ser la iglesia mega. Y de aquí se van a lanzar iglesias. Porque ese es el propósito por el cual el pastor Santana fue llamado. Pero solamente con la fe fundada va a poder lograr el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El temor, hermanos. Claro, porque todos vamos a decir: yo soy hombre de fe. Yo creo que yo soy hombre de fe. Y nadie quiere decir que yo no soy hombre que no tenga fe. Y la verdad es esta, es que sí somos hombres de fe. Pero muchas veces, hermanos, cuando vamos en el camino de la fe, que viene la prueba, quitamos la mirada de Dios. Comenzamos a ver más bien el problema. El doctor me dijo esto y lo otro. Y no, yo ni a la iglesia quiero ir. Ya me quedé sin trabajo, ¿no? Ya no voy a ir a la iglesia porque no quiero diezmar. Comenzamos a quitar la mirada de Dios. Lo dejamos a un lado de Dios. Cuando más ocupamos de Dios, nos hacemos a un lado. ¿Y qué pasa? Que entra el temor. Lo que era fe primero, que tenemos el proyecto, lo que voy a alcanzar. Y el temor nos hace regresar. El temor. Porque el hombre, hermanos, el hombre y la mujer, ¿no? El hombre y la mujer, hermanos, o estás viviendo una vida que marca tu termómetro fe, o estás viviendo una vida que marca tu termómetro temor. Es como cuando hace calor y frío. Antes los
los que medían la temperatura, ¿verdad? Que traen un tubito como con mercurio rojo adentro. Ahora son electrones diferentes, digitales. Pero esos de mercurio, hermano. Hacia para acá era calor. Ahí va subiendo. Para abajo era frío, hasta congelarte. Pero era el mismo termómetro. Así el hombre. Tu fe está arriba. Ahí está, sabes que ahí no te puede hacer daño el enemigo. Pues vas con el escudo de la fe. Pero tu fe está abajo, hermano. Ahí es donde el enemigo se encarga. Y cuando tu fe comienza a bajar, cuando llega la prueba y quitas la mirada de Dios. Quitas la mirada de Dios y comienzas a escuchar la voz del diablo. Y el diablo te mete temor. Y digo, ay, hermano, no voy a andar ya ¿Por qué? Porque la fe sí la tenía, pero no la supo mantener, porque quitó la mirada. ¿Qué le pasó a Pedro cuando subió? Quitó la mirada. Y eso lo vemos en la Biblia muchas veces, hasta los espías, ¿no? ¿Quién se acuerda de los espías? Y no voy a entrar a la historia de los espías, pero es que para aclarar este punto, de los 2 espías, ¿cuántos dijeron sí se puede? 2 espías. ¿Cuántos dijeron no se puede? 10 espías. O sea que José y Caleb miraron lo mismo que los demás, pero ellos tenían algo. Hey, esta es la tierra que Dios nos ha prometido. Y si Dios no la ha prometido, Dios no la va a dar. Y los otros que se acobardaron, ¿qué dijeron, hermanos? Ya no dijeron de Dios. Ya era el pueblo de Dios, hermano. Era el pueblo de Dios. Y a la hora de la hora, hicieron un lado de Dios. Ya no dijeron, ¿sabes qué decían? Son gigantes. Nos vemos como langostas. Y asustaron a todos. Y yo cuando yo no conocía oía la historia, pero no conocía realmente que eran gigantes. O bueno, imaginaba que eran gigantes de aquí hasta al poste, así, gigante, caminando, así, ¿no? Que todos le llegamos allá a los pies nomás. Y ya cuando conocí quiénes eran los gigantes, no eran así. Miren, como el techo. Eran gigantes como el tamaño del techo. Pero ¿saben lo que sí? Que tenían bueno para pelear. Lo que pasa es que los asustaba a todos. Como estaban grandotes, los asustaba y los que estaban de este lado los miraban más grandes y luego se sentían más chiquitos, como langostas. Y muchas veces estamos chiquitos y luego nos vemos más chiquitos todavía, pues está muy grande el gigante. Pero José y Caleb sí pudieron entrar y vencerlos. David venció a otro gigante cuando todos estaban asustados. ¿Por qué? Porque él decía, mi Dios, porque Jehová, porque ya me dio victoria sobre leones y sobre osos, también a este me lo voy a echar. Y los demás que decían, no, él es el hombre de guerra, este es un hombre. Era un gigante que se podía vencer, hermanos. Pero cuando llegaba el gigante tan grande nos hacía correr y por eso pues nadie enfrentaba. Yo le aseguro que si entrara un gigante a esta iglesia y si todos corremos, pues el gigante va a tomar posesión. Pero si entra el gigante y le hacemos frente al gigante, yo le aseguro que lo podemos derrotar. Yo creo que todos los del home ahí lo iban a agarrar de los pies y le hacemos bolita y lo dominamos. Lo hacemos así, hermanos. ¿Y qué le hacemos a las hermanas de los perros, hermanos? ¿Y qué le vamos a hacer al gigante? No lo vamos a matar, hermanos. Lo vamos a hacer que se devuelva. Para que les diga a los otros gigantes que aquí no vengan. Porque aquí nosotros confiamos en Dios y somos guerreros. Que no vengan para acá los gigantes, hermanos, pero tenemos que enfrentarlo. Dice, hermanos, que había un león que habitaba en la selva con su manada de leonas y leoncitos, pero por donde él vivía había un río, ¿eh? Entonces no tenía que mortificarse mucho de cazar. Ahí siempre llegaban las cebras y las jirafas y él cazaba, no tenía ni que esforzarse para cazar. Pero un día dice que tuvo una tormenta ahí y el río se desvió y todos los alemanes corrieron y él se fue y se metió en una cueva. A los 4 o 5 días salió, todo hambriento, y ya no vio el río, ni a su familia tampoco. Ya no vio a su familia. Y entonces comenzó a caminar, a buscarlos, pero se cansó. Y vio un charco allá de agua y dijo, ay, hay agua. Estaba sediento. Y él toda su vida había tomado agua en el río.
Y cuando llegó al charco, ese que llegó y se iba a tomar agua, cuando vio la imagen de otro león ahí, y se hizo para atrás, y dijo, oh, está un león ahí. No, espera que se vaya, dice. Y esperó un tiempo para que se fuera el león. Y dijo, otra vez voy a ir. Ahí está otra vez el león. Y se hacía para atrás, pues ustedes saben lo que estaba pasando, ¿verdad? Que miraba su imagen, era como un espejo. Y cada vez que se asomaba, se miraba su imagen, pero como nunca se había visto, pensaba que era un león. Y de repente, pues tenía como temor. Y ¿sabes qué? Lo voy a gruñir, dice, fuertemente, para asustarlo y se vaya y poder tomar agua. Y dice que llegó y gruñó, y le enseñó los dientotes y todo. Y el otro no hizo lo mismo. Y se volvió a regresar. Y dijo, uy, ¿cómo le voy a hacer? Y lo que pasa es que León había llevado una vida cómoda, pero de repente estaba meditando y dijo, ¿sabes qué? Pues si yo soy un león, yo soy el rey de las selvas, yo no tengo temor. Si no se quita, pues lo quito, porque soy el león, el rey de la selva. Y digo, no, ok, descubrió su identidad, ¿verdad? Hizo un lado del temor y fue. Y llegó ahí con toda su fuerza, pues no había nadie. Pudo tomar agua. Y nosotros, los cristianos, así tenemos que ser, como el león. Porque sí va a llegar momentos que va a haber cosas que no vamos a entender, que tenemos que enfrentarlas, y a veces no tenemos mucha chance o algo, y nos vamos a retroceder, y podemos dejar ir la bendición. Estaba la bendición, era agarrarla, pero el diablo te puso algo ahí para que no la agarraras, y se diste. Y te abriste para atrás, y esperaste, y así, le rodeaste, pues no la agarraste. Perdimos la bendición. Pero si somos como el león ¿qué hizo? Yo soy el león, dijo, el rey de la selva. Pues el cristiano, cuando llega a esos momentos, debe de entender su idiosincrasia. Yo sabes que también soy hijo de león, el león de Judá. Yo soy el hijo de Dios, ¿verdad? Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Yo voy a ir en el nombre del Señor y voy a agarrar mi bendición y bajar. ¿Por qué? Porque si no entendemos que somos hombres de Dios, hombres de fe, que el Señor está con nosotros, entonces estamos mal. Estamos mal porque estamos dejando ir las bendiciones, porque no estamos entendiendo que el Señor ya nos la dio. Y la dejamos ir muchas veces por el temor. Y el temor nos lleva a que perdamos la fe. Y sin fe, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Sin fe. O sea que por mucho que oremos, hermano, y ayunemos, ¿verdad? Y hagamos el bien, el servicio, si no somos hombres de fe, no estamos agradando a Dios. Así seamos maestros y alabemos y cantemos. Y dices, yo no. Si no crees en mí, no me vas a agradar. No me vas a agradar si no crees en mí. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe, ¿verdad? Y así, a simples palabras, pues no tiene mucho. Está bien, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero lo que me gusta a mí es que dice la certeza. Porque eso nos da seguridad. No dice, a ver, no hay duda, no hay temor. Hay una certeza y la convicción de lo que no se ve. Y qué mejor ejemplo, hermanos, que yo estaba mirando ahí, la mujer del flujo. Aunque yo nunca la miraba así como, ay, una gran mujer de Dios o algo. Ya analizándolo, digo, qué tremendo. ¿Por qué era una mujer? Si todos conocen la historia, pero si no la conocen, una mujer que tenía 13 años enferma. 13 años enferma. Se había gastado todo lo que tenía y ya no le quedaba ni un penny. En doctores no se había gastado. Y dice la palabra, al contrario, estaba peor. Estaba peor que cuando pensó. Desahuciada, ¿eh? 13 años con flujo de sangre, imagínense, sin dinero. Y una situación tremenda. Pero ¿qué pasó un día, hermanos? Dice que oyó hablar de Cristo. Yo creo que ¿por dónde entra la fe, hermanos?
Oh, yo creo que a la mujer le entró fe cuando oyó hablar de Cristo. Dijo, ¿qué? ¿Jesucristo qué? Oh, Jesucristo hace esto, Jesucristo. Le entró la fe. Y fue y lo buscó. Y a lo lejos lo miró. Y dijo, ¿sabes qué? Si tan solo tocase el borde de su manto, voy a ser sana. No sé de dónde sacó ella que si tocaba el monte de su manto iba a ser sana. No sé quién le dijo eso. Pero ella lo creyó. Ella tenía la certeza. Yo no sé cómo, pero ella sí tenía la certeza. Y luego dice, la convicción de lo que no se ve. Todavía no lo tocaba, todavía no lo tenía, pero ella ya estaba segura. Tenía la certeza y la convicción. Y eso dice que, pues eso es la fe. Lo que estaba haciendo la mujer del flujo, eso era la fe. Pero la mujer del flujo no conocía ese término, ¿verdad? Ella no decía, pues mira, si tengo la certeza, que no, ella no sabía nada de eso. Pero después de que ella hizo lo que hizo, entonces se escribió a la fe. Yo creo que sirvió como de ejemplo. Porque fue y lo tocó, hermanos. Se dicen que el Señor ni cuenta se dio. Cuando se dio cuenta, dijo, ay, ¿quién me tocó? Pues si todos se están abachorrando. Sentí que salió poder, dijo. Y era la mujer del flujo, hermanos, que había ido y violentamente, ¿verdad? Yo voy a decir así la palabra, violentamente arrebató su bendición. Por su fe. Digo, es mi fe. Digo al Señor, pues tu fe te ha curado. Tu fe. No necesitó, hermano, ni ponerse en la línea. No hizo línea, se metió. ¿Verdad? Estaba el Señor lleno ahí, Jairo estaba esperando que el Señor lo atendiera y otras personas, pero ella nomás llegó y agarró mi milagro, presta. Y no hizo línea, no lo regañó el Señor, le dijo, no hiciste línea, vete para atrás, no te vayas tú. Ni le dijo, pues voy a rogar a Dios que te mande el milagro y déjalo saliva y lodo y te pongo en el vientre y cierra tus ojos. De cuenta se dio el Señor, hermanos. Le digo, ay, salió poder de mí. Y era la mujer del flujo. Yo creo que esa mujer del flujo es como una mujer de Victory Hours. ¿Cuántos dicen amén? De Victory Hours, vista. Porque aquí hay mujeres, hermanos, y hombres que han peleado por su bendición. Han estado en la casa de recuperación. Yo vi testimonio de la hermana que dijo, yo era adicta a la heroína, pero el Señor me trajo a vista y aquí me quedé. Aquí yo me agarré mi bendición. Yo peleé con el ángel y hasta que no me bendijo lo solté. Yo creo que aquí hay mujeres y varones de ese calibre que han peleado y que sabes que hasta que no me tengas la bendición te voy a soltar. Y esos son los ejemplos, hermanos. Como la Biblia tiene mucho que el ciego y lo que vio, ¿verdad? El inválido que se levantó. Yo creo que aquí nosotros, Victory, tenemos esos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Gente caída que el Señor levantó, gente ciega que el Señor le abrió los ojos, gente muerta que el Señor le dio vida. Yo creo que si escribimos esta Biblia podemos ponernos ahí, pero no se puede. Pero sí podemos decir que tenemos un calibre, hermanos, como los de la Biblia. Para cerrar, hermanos, un hombre de fe, hermanos. Un hombre de fe, hermanos. Aparte de lo que, ¿verdad? No puede quitar la mirada de Dios para no caer en el temor ni en la duda. Un hombre de fe tiene que recordar que su fortaleza y su fundamento está en Dios, ¿verdad? Pero un hombre de fe, hermanos. Un hombre de fe debe ser una persona activa. El hombre de fe no es una persona pasiva. Dice la palabra en Santiago 2:17, así también la fe sin obras es muerta en sí misma. En otras palabras, quiere decir, no podemos confundir, hermanos, la fe. ¿Verdad? Lo que vamos a lograr por medio de la fe, lo vamos a lograr también con el esfuerzo, obrando y orando. El Señor nos promete la bendición en lo que hagamos, pero si no hacemos nada, pues no hay bendición. Pues muéstrame tu obra. Por la fe que hiciste, por la fe. Yo creo que hay personas que pueden decir, pues mira, yo me mantuve en la fe y el Señor me ha bendecido, me dio la victoria. ¿Por qué? Por medio de la fe. Pero yo no creo que haya una persona que esté en su casa, ¿verdad?, recibiendo un cheque de disability y diga, el Señor me dio la victoria, no quise hacer nada y el Señor me mandó un cheque. Me deshabilitó. No,
El hombre de fe es un hombre de trabajo, hermanos. Yo conocí a un hermano que nunca trabajaba, hermano. Y según él era misionero. Y le dije, hermano, ¿estás trabajando? No, hermano, yo vivo por fe, decía. ¿Y dónde vives? Ahorita estoy viviendo con el hermano, allá me da quebrada en un cuarto. Y yo le digo, hoy te voy a comer allá con el hermano. No, hermano. Pero según él era un hombre de fe. Y yo decía, no, pues si se hace ser hombre de fe, mejor no quiero ser hombre de fe. Porque la gente que no sabe, lo ve y dice, bueno, a los cristianos no les gusta trabajar. Todo lo quieren por fe, por fe, por fe. Tengo que me sirve un hombre de fe, un hombre que tiene 2 trabajos y tiene un ministerio en la iglesia. Y por fe puede cumplir con todo. Por fe. Dos hombres cayeron en un pozo, hermanos. Y no es bíblico, ¿eh? 2 hombres cayeron en un pozo en los tiempos de Jesús. Uno era cristiano y el otro era mundano. Y cuando estaban en el pozo, uno dice, no, pero yo soy cristiano. Y se sentó y se puso a orar. Y el otro dijo, no, pues yo ni conozco a Dios, pero me voy a trepar. Y comenzó a escalar, a subir, a querer salir de ahí. Ahí se levantaba y andaba blasfemando. Y en eso pasaron los apóstoles. Y dijeron, ¿sabes qué? Que vieron Jesús, hay 2 hombres en el pozo, dice. Uno está orando, clamando a ti, a Dios, y el otro está blasfemando. Y dijo el Señor, pues saquen nomás a uno. Al que está orando, ¿verdad? No, al que está orando déjalo ahí. Saca al que se está esforzando. Pero está blasfemando, dice, pero no ha dejado de esforzarse. Sácalo. Porque ¿qué le decía Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo, pero esfuérzate y sé valiente. No, pero mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Pero es necesario que nosotros hagamos el esfuerzo. El hombre que sacaron al mundano. Y de repente los apóstoles vieron al mundano ahí con un grupo de personas y testificando ahí. Y dijo, mira, el mundano que sacamos del pozo está. ¿Y qué estará diciendo ahí? Caí en un pozo y no tenía manera de salir. Aunque me esforzaba y me esforzaba, no podía salir del pozo. Pero el Señor, dice Jesús, me ayudó. Y cuando estaba a punto de desfallecer, me dio la mano y me sacaron del pozo. Por eso le doy la gloria y la honra a Dios, porque yo no pude, dice, pero el Señor me sacó. Y era mundano, pero ahora le daba la gloria y la honra a Dios. Y luego, ¿qué pasó con el otro que se quedó orando? De repente lo vieron allá, y el cristiano que estaba orando y que dejamos en el pozo, que ni lo sacamos, pero sabe cómo saldría. Pero ya está testificando. Vamos a ver qué está diciendo. Y ya llegaron y se pusieron a ver qué estaba diciendo. Y estaba el cristiano, porque había caído en un pozo y no tenía manera de salir. Y me puse a orar. Y cuando estaba en la oración, el Señor me habló. Ay, ¿qué te dijo? Me dijo, levántate y esfuérzate en salir. No te quedes ahí sentado. La fe, hermanos, y la obra van acompañadas. Quieren la iglesia grande, quieren todo. Sí, también vamos a orar, ¿verdad? Pero también vamos a ir a las calles. Vamos a hacer lo que queramos hacer, nosotros vamos a hacer nuestra parte. Porque el Señor nos dice así: muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mi poder. Y en cualquier circunstancia que estemos, hermano, ya con esto concluyo. En cualquier circunstancia que estemos, no sabemos lo que venga a pasar. Pero sí sabe una cosa, que nosotros los cristianos, hermanos, no podemos vivir una vida cristiana sin fe. Siempre en el momento triste, en el momento de la angustia, mi fe está fundada en un Dios todopoderoso. Que aunque la gente diga que no se puede, que nadie de esperanzas, yo no voy a escuchar eso. Yo sé que mi fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino una fe fundada en el poder de Dios. Y van a venir cosas y van a venir pruebas, hermanos, mientras nos ponemos de pie.
Van a venir pruebas y van a venir cosas, y lo único que nos va a sacar adelante, hermanos, va a ser nuestra fe. No va a ser el vecino, hermano, no va a ser tu familiar, no va a ser nadie, sino tu fe. Tu fe te va a dar la sanidad, tu fe te va a dar la libertad y muchas cosas que no se pueden mencionar en un sermón. Pero la fe, hermanos, es el poder del cristiano, la fe en Cristo. Y yo les quiero decir nada más que si estás pasando por una prueba, pídele fe a Dios. Y si no estás pasando por una prueba, pídele fe a Dios, porque cuando venga la prueba y el ataque del enemigo, no te agarre sin fe. Puedas defenderte, porque acuérdate que la fe es el escudo con el cual vas a poder detener todos los dardos del enemigo. Permíteme orar, hermano. Señor, te doy gracias, Padre, por haberme permitido, Padre, compartir tu palabra en esta tarde, Padre. Yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Tú sabes, Señor, que a veces nos equivocamos con conceptos, Padre, pero queremos sentir, Padre, en nuestro interior, Padre, que tú nos das esa fe, Señor. Que aunque no podamos decirla con palabras, podemos discernirla en nuestro espíritu, Padre, y salir adelante, Señor. Señor, te pedimos, Padre, como Jesús un día rogó por Pedro, Padre, para que su fe no faltara, Padre. También tú nos llenes de fe ahora, Señor. Llénanos, Padre, de fe, Padre, y que cada quien, Padre, pida por su fe, Señor, y que recuerden, Padre, que tú eres el dador de la fe, Señor. Tú haz, Padre, que nuestra fe crezca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un llamado al altar. Si usted quiere ser un hombre de fe o necesita aprender a ser un hombre de fe, nuestro hermano ya ha hablado que se necesita. Quizás dices, yo necesito fe para enfrentar lo que yo necesito enfrentar. Si ya has oído de la palabra, ahora ven y confirma esa palabra aquí en el altar. Ven y dile al Señor, yo necesito crecer en la fe. Aleluya. Oh, vamos, hermano. Ori a la masa. Ori a la masa. Eso, venga. Aleluya. Ori a la masa, y a la masa. Aleluya. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar.